mensaje en esta tarde. Padre Santo, oramos dándote las gracias por las victorias que tú nos das, por las victorias que hemos experimentado solamente por tu favor, por tu poder, por tu misericordia. Y es por ello que podemos, Señor, reconocer que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, porque tú eres fiel, porque eres bueno, Señor, en gran manera, eres santo. Gracias porque nos permites el tener la libertad de congregarnos como iglesia, exaltar tu nombre, ser edificados a través de tu palabra, ser edificados a través del amor de los unos para con los otros. Y gracias, mi Señor, por el perdón tan grande y tan completo que nos has dado a través del sacrificio de Jesucristo, tu Hijo. Gracias porque de ti proviene la fortaleza, de ti proviene, Señor, la sabiduría y la paciencia para continuar en nuestra carrera cristiana. Oramos rogando, Señor, limpies, por favor, nuestras mentes, nuestros corazones de cualquier iniquidad, de cualquier duda, de cualquier indolencia, cualquier cosa que no te agrade. Y así, Señor, esté preparado el camino de nuestro corazón para recibir tu palabra con fe y con mansedumbre, y sigamos siendo transformados y sigamos creciendo en todas las cosas en Cristo Jesús, en cuyo nombre te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Pueden tomar sus lugares. Si les suben un poquito, por favor. Abra su Biblia en el libro del profeta Isaías, en donde tuvimos la lectura hace unos momentos, Isaías capítulo 40, y el título de este mensaje es Nuevas fuerzas en el Señor, nuevas fuerzas en el Señor. Bueno, antes vamos a buscar por favor en Isaías en el capítulo 1, porque entendemos, mis hermanos, que todavía tenemos un buen trecho por delante, un buen trecho que caminar en el plan de Dios, dentro del plan de Dios. Y más allá de la etapa de la vida en la que usted se encuentre, porque puede usted encontrarse en la etapa de la adolescencia, de la juventud, o en la edad mediana, anda por los 40, 40 y tantos años, o un poco más, bien sea que está uno soltero o casado. Todavía tenemos, hermanos, antes de que Cristo venga, pues un buen trecho que caminar. Hay quien apenas está comenzando su preparatoria, o la universidad, o su carrera, o una carrera corta, o quizás usted esté comenzando su matrimonio, tenga algunos meses o algunos años, o ya tiene quizás unos 15 o 20 años de casado, o ya tiene nietos, pero independientemente de la etapa en la que nos encontremos, mis hermanos, si Dios nos tiene con vida es por algo y para algo, no es para ir matando el tiempo, ¿verdad? Sino porque hay planes concretos que nos confían. Y sucede que a veces en ese caminar las fuerzas se van y entramos en una situación de como que sentimos que nos estamos atascando y le apretamos más el acelerador del carro y las llantas patinan y patinan y patinan, y intentamos esto, intentamos aquello, probamos aquí, probamos por allá, pero no vemos un mayor avance, y a veces uno se va cansando, se va uno quizás en ocasiones hasta frustrando, y esto es lo que le estaba pasando al pueblo del Señor, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Y vamos a ver 7 aspectos, 7 lecciones que tenemos que aprender del pueblo del Señor, que nos van a ayudar a entender y a aplicar, mis hermanos, cómo Dios renueva nuestras fuerzas, porque las fuerzas se pueden ir también acabando, pero como vamos a aprender en esta tarde, solamente Dios puede renovar nuestras fuerzas y darnos el combustible y volver a llenar el tanque, ¿verdad?
y hablo obviamente en sentido figurado, no el tanque de la gasolina, ¿verdad?, sino el tanque del corazón, que a veces se va quedando vacío, vacío, vacío y se va desgastando y dice, oiga, ya no tengo reservas, ya se acabaron, ya no hay energía, ¿qué pasa?, ¿verdad? Bueno, los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, es lo que dice Isaías. Pero aquí en el capítulo 1, vamos entonces a entender estos 7 aspectos y comenzamos aquí. Y la primera lección que tenemos que aprender de Israel para salir de ese atascamiento y emprender otra vez la marcha, dice aquí en versículo 2, Isaías 1:2, oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Bueno, comienza esta carta el profeta Isaías muy fuerte, pero está primeramente, hermanos, haciendo el diagnóstico. ¿Por qué? Porque Israel estaba siendo disciplinado e iba a continuar su disciplina de parte del Señor. Pero Isaías les tiene que decir por qué, ¿verdad? Y aquí hace un diagnóstico muy crudo, no les dora la píldora, ¿verdad? Como se dice, sino simplemente y les dice, este pueblo se ha vuelto atrás. Dice, estos hijos que yo crié, que yo engrandecí, se rebelaron contra mí. Y en el versículo 4 entonces comienza a hacer este diagnóstico muy fuerte, un pueblo cargado de maldad. Ahora, ¿por qué dicen todo esto, hermanos? Porque en la historia de esta etapa de Israel, ¿sabe usted? Israel estaba ofreciendo a sus hijos a una deidad llamada Moloch, que era un ser, ¿verdad?, con cuerpo humano, mitad, y el resto, su rostro era de un buey. Entonces estaba en esta posición, era de bronce, ¿verdad? Y por dentro le prendían carbón para que estuviera al rojo vivo, y ahí las naciones idólatras ofrecían a sus hijos pequeñitos, como ofrenda a esa deidad cruel. Entonces a Israel se le estaban pegando las malas mañas de esos ídolos. Entonces imagínese usted, el pueblo de Dios, que solamente debía de tener a un solo Dios, a Jehová, pues estaba ofreciendo a sus niños, y aparte de otras cosas, ¿verdad? Obviamente, pero para que usted entienda que no es tan fuerte, ni lo que les está diciendo es la realidad y la verdad. Por lo tanto, la primera lección es el cautiverio. Cautiverio. El pecado trae consecuencias, el pecado trae cautividad, el pecado de la idolatría, de la rebeldía, ¿verdad?, provoca. Ahora vamos a hablar del pueblo del Señor, mis hermanos, pues el que el Señor tenga que disciplinarnos. Dios a veces nos tiene que disciplinar temporalmente, ¿verdad? Y tiene que permitir el Señor que cosechemos consecuencias de nuestra rebeldía y de nuestra desobediencia, ¿verdad? Entonces, pero es una lección que tenían ellos que aprender, punto. A veces queremos pues que la vida solamente sean como paletas de dulce, ¿verdad?, y golosinas y nada más, pero así no es la vida. Y tenemos que entender que la desobediencia acarrea consecuencias, ¿verdad? Lo que sembramos, cosechamos. Entonces, primera lección, el cautiverio. El pecado produce cautividad y una disciplina. Ahora, esta disciplina, a fin de cuentas, Dios no desechó a su pueblo, por increíble que parezca, ¿verdad?, sino que Dios, dentro de su plan a largo plazo, y en esa temporada, Dios estaba permitiendo que ellos fuesen llevados a cautiverio por los asirios y luego por los babilonios, en donde estuvieron ahí 70 años. Ok, vamos con la segunda lección. Sin embargo, vamos ahora con las palabras de esperanza de nuestro Dios. Sin embargo, a pesar de esta situación, vamos ahora sí a Isaías 40. A veces uno puede decir, Señor, pues, ¿por qué esto y esta situación difícil y no veo cómo salgo adelante y aquí y allá? Bueno, cuando somos en verdad hijos de Dios, Dios no se desentiende de sus hijos. Por muy duro que uno pueda ser como creyente o por necio, ¿verdad? Si somos nacidos de Dios realmente, bueno, pues Dios aplicará una disciplina,
Pero no solamente una disciplina, porque la disciplina es temporal. Dios va más allá. Número 2, la segunda lección está en Isaías 40, verso 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Entonces la segunda lección es el consuelo de Dios. Bueno, a pesar de nuestras maldades, Dios nos está ofreciendo su perdón y Dios habla al corazón. Consuélate, o sea, ánimo, ¿verdad? Sí, has pagado consecuencias, hay un tiempo, dice, ya se cumplió, mis hermanos, hay un tiempo aún inclusive en donde por la gracia de Dios, Dios dice, bueno, ya está aquí la disciplina correctiva. Ahora, escucha una cosa, la disciplina de Dios para con sus hijos siempre es una disciplina amorosa y correctiva, para corregirnos, nunca para destruirnos, es una disciplina formativa, ¿verdad? Y muchas veces es preventiva. Y cuando no hicimos caso de lo preventivo, entonces es la disciplina correctiva. Pero a fin de cuentas nos ama y nos dice Dios, consuélate, ya cumpliste tu tiempo, ¿aprendiste la lección? Va la pregunta, ¿aprendiste la lección? Bueno, entonces, ánimo, viene el consuelo y tenemos que entender, Dios es misericordioso y Dios es quien toma la iniciativa y quien nos dice, te ofrezco mi perdón. Y de aquí la restauración. Así es que hay algo interesante, aparte Isaías, por favor, y vamos al Salmo 119. Y hay algo aquí muy importante, que a veces, mis hermanos, los cristianos nos descarriamos. Esa es una realidad triste, pero tenemos que aprender aún de esos descarríos, ¿verdad? Salmo 119, el verso 67, dice aquí el rey David, Salmo 119, versos 67, dice entonces, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Entendimos? Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. ¿Por qué viene esa disciplina? Que pues la verdad a veces sí nos sentimos humillados, bueno, porque andábamos descarriados. Pero dice David, ahora el rey David fue disciplinado, dice, pero ahora, Señor, ya entendí, guardo tu palabra. Verso 68, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Entonces David aquí no se pone a reclamarle a Dios, al contrario, Señor, necesité ser humillado para entender que estaba descarriado y para entender que necesito estar en tus mandamientos. Y Padre, a pesar de todo, tengo que reconocer y decir que eres bueno, bienhechor, haces bien. Aún a través de esta disciplina, Señor, me estás bendiciendo. Amén. Así es, mis hermanos. Entonces la medicina es amarga. Ok, ahí mismo en el Salmo 119, verso 71, vuelve a decir entonces el rey David, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Verso 72, mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Entonces el rey David, en vez de decir, Señor, qué barbaridad, que estoy humillado por... No. El rey, ¿verdad? El líder principal de Israel, Señor, me hacía falta esta medicina, Padre, gracias, gracias. ¿Puede usted darle gracias a Dios por esa medicina que a veces tiene que tomar? Bueno, ok. Entonces el segundo punto es que tenemos de Dios el consuelo divino. Dios es perdonador y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos completamente mediante la sangre de Cristo de toda maldad. Ok, punto número 3 con la siguiente lección y se llama conversión. Ahora todas estas acciones comienzan con la letra C para que vaya captando el hilo. Cautiverio, consuelo divino, conversión. Necesitamos convertirnos. Ahora, ¿qué es la conversión? Isaías 40 del 3 al 5. Isaías 40 del 3 al 5. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá,
porque la boca de Jehová ha hablado. Ok, conversión. ¿Se acuerda usted de estos 3 versículos dónde están? En los evangelios. ¿A través de quién? De Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto, preparad el camino para el Señor. Entonces es una profecía también, haciendo alusión a Juan el Bautista y también a Cristo Jesús. Pero la tercera lección, hermanos, es esto. Necesitamos realmente convertirnos. Ahora, ¿qué es la conversión? Es preparar el camino del corazón. ¿Para quién? Para el Señor. Cristo iba a venir más adelante, siglos más adelante. Entonces, ¿cómo se prepara el camino para que Cristo se manifieste en la vida de una persona? Mediante el arrepentimiento y la humildad. Eso es. Regresamos otra vez a ese punto, ¿verdad? Preparad el camino a Jehová. Enderezad calzada. Viene el rey. Verso 4. Todo valle sea alzado, o sea, Dios exaltará al humilde, y bájese todo monte y collado, es decir, la humildad. Y todo lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Hermanos, tiene que haber una conversión auténtica, y la conversión auténtica viene: Señor, me arrepiento, aquí estoy humildemente delante de ti, hay sendas que han estado torcidas, pero Padre, enderézalas por favor, aquí estoy. Y cuando uno viene, mis hermanos, sinceramente a Cristo, Cristo dice: el que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. Entonces tenemos que apropiarnos de esta preciosa promesa y decir: Señor, pues sí, tengo que allanar el camino, hay muchas cosas ásperas que en mi vida, pero aquí estoy, Padre Santo, ¿verdad? Preparo el camino para que tu presencia se manifieste. Ahora, verso 5, ¿cuál es la gloria de Jehová que se manifestará? La gloria de Jehová es Cristo Jesús, es Cristo. Cuando hay un corazón contrito y humillado, dice también el profeta Isaías: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces a veces quizás nos equivocamos y metimos por ahí el pie, pero si hay un arrepentimiento auténtico, el Señor manifestará su gloria. Ok, número 4, vamos a los versículos 6 en adelante. Voz que decía: da voces, y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Ok, número 4, comunica las buenas noticias de Dios. Comunica las buenas noticias de Dios. Ahora, hermanos, es sorprendente lo que leemos en Isaías capítulo 1, y durante todos los 39 capítulos anteriores hay juicio, ¿verdad? Hay algunas promesas del Señor, pero a final de cuentas vemos la gracia de Dios. Ahora dice el Señor: comunica buenas noticias a mi pueblo. ¿Y en qué consisten estas buenas noticias? Bueno, en primer lugar, dile a la gente la fragilidad de la vida humana. La vida humana es frágil. ¿Qué tengo que decir? Pregunta Isaías, verso 6, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor de campo. O sea, ¿qué tienes que decir? Que la vida del ser humano no consiste en los bienes que posee, y que lo material no es eterno, y que la belleza es frágil, la riqueza es frágil, la fuerza humana es frágil, todo se desvanece, lo material terminará, excepto lo único que permanecerá será la palabra eterna de Dios. La vida es transitoria. Jóvenes, tu juventud es pasajera. No vas a estar toda la vida en esta hermosa etapa, ¿verdad?, de la juventud. Con el paso del tiempo comenzarás a sentir las facturas que te va a pasar el cuerpo, ¿verdad? Y entenderás la belleza de la cual quizás un día presumías y hacías alarde, y tu fuerza y tus habilidades y tus destrezas van menguando. No te dejes guiar por las apariencias de este mundo. El mundo es un mundo hoy de apariencia, y por eso la gente está siendo engañada con la apariencia. Hollywood, los medios de comunicación, modas de todo tipo, la apariencia, y la gente va tras la apariencia, pero se olvida que tiene un espíritu eterno.
El trabajo y la fama y el poder y las glorias humanas y todo eso se desvanece. Dice, tienes que entender y tienes que prepararte para lo que va a permanecer, tu espíritu y tu alma, o en Dios o en el infierno. Sécase la hierba, marchitas de la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces, tienes que decirle a la gente, eres frágil, necesitas a Dios, necesitas la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Señor, ¿a quién iremos? Dijo Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. Y Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra, las promesas de nuestro Dios. Entonces, comunica las buenas noticias y dice en el versículo 9, no temas. Ahora, sube, ¿verdad?, a un monte alto y deja de estar con murmuraciones y con murmullos y anuncia en voz alta, ¿verdad?, que nuestro Dios reina. Tenemos, mis hermanos, que anunciar a Cristo Jesús. Dice, no temas, y testifica en todas partes, sube a un monte alto y levanta fuertemente la voz. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted compartió de Cristo? ¿Hace cuántas semanas o hace cuántos meses o hace cuántos años? Mis hermanos, ese es un problema de muchos cristianos que no están levantando la voz, tienen miedo y siempre ponen el pretexto para otra ocasión que sea mejor, para otro día. No, hermanos, esta semana yo tengo que ir a ver al dentista y estaba yo leyendo precisamente este pasaje y yo al dentista pues he procurado darle testimonio del Señor y ha sido difícil porque siempre tiene clientes y pues lo deja uno con la boca abierta, ¿verdad?, cada vez que está ahí. Y tengo que aprovechar, le he regalado libros cristianos, calendarios aquí y allá, pero explicarle así ha sido difícil porque no hay el tiempo. Pero yo dije, bueno, ya estaba ahí y pues me tuvo que anestesiar, entonces yo dije, voy a aprovechar estos minutitos, ¿verdad?, en lo que porque ya se quedó cruzado de brazos y esperando a que hiciera su efecto a la anestesia, unos cuantos minutos, y yo dije, ahorita es cuando. No puedo esperarme a tener el tiempo propicio, ¿verdad? Y dije, y me tengo que apresurar porque la anestesia va haciendo su efecto y al ratito va a pensar que estoy hablando en lenguas, ¿verdad? Porque ya como que se le traba a uno los labios y las lenguas. Bueno, le compartí brevemente ahí de Cristo Jesús. Oye, ¿y tú de qué religión eres? No, pues yo soy católico. Como él viene de una familia japonesa, ¿verdad?, como dentistas, yo pensé que tenía alguna religión japonesa. Dice, no, pues soy católico aquí. Bueno, comenzamos hablando, le expliqué brevemente antes de que comenzara yo ya a tartamudear algo del Evangelio de Cristo. Y ya, pues ya no me dejó hablar luego, ¿verdad? Y ya me comenzó a dar sus opiniones. Bueno, la típica creencia religiosa, todas las religiones van a Dios, bueno, pero este es el primer encuentro, faltan otros 3 que tengo que ir y vamos a ver cómo nos van, ¿no? Pero mis hermanos, el punto es que tenemos que compartir de Cristo. Oiga, el Señor Jesucristo, en el momento más difícil de su vida y de su ministerio, en plena cruz del Calvario, sangrando, con calambres en sus músculos, con fiebre, con dolor, con lo peor de la vida, ahí mismo él estaba dando testimonio del reino de Dios, ¿o no? Cuando estaban los 2 ladrones y uno le dijo, Señor, pues acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sus palabras, aún en el sufrimiento, él estaba dando testimonio del reino de Dios, mis hermanos. ¿Y usted qué está esperando para levantar la voz y hablar de Cristo Jesús? Deje de esconderse y deje de estar siempre poniendo pretexto, otro día, otro mes, otro año. No, hermanos, no sabemos cuándo el Señor llame a cuentas a esa persona de la cual no le hemos hablado del Señor. Ok, seguimos, mis hermanos. Entonces, punto número 5, contempla la majestad de Dios, contempla la grandeza del Señor. Entonces, verso 10, dice aquí Isaías, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Ok, contempla la grandeza y la majestad de Dios. Ahora, dice en el versículo 9 al final, ved aquí al Dios vuestro. Ved aquí al Dios vuestro. ¿Qué necesitaba el pueblo de Dios? Conocer a su Dios. He aquí vuestro Dios, es lo que está diciendo Isaías. Contémplalo, y es lo que va él a relatar a continuación.
mira la majestad de Dios, mira la grandeza de Dios, porque por eso estás como estás, porque dejaste de poner tu mirada y tu confianza en Dios y comenzaste a bajar tu mirada y la enfocaste en lo terrenal o en tus propias fuerzas. Por eso te atoraste, por eso te estancaste, porque dejaste de contemplar la majestad, la grandeza y el poder de Dios. Entonces, en quinto lugar, mis hermanos, tenemos que renovar nuestra visión de la majestad de Dios, es decir, conocer los atributos de Dios y confiar en Dios. Comenzamos aquí, verso 10. Vendrá con poder. Está hablando de la venida del Mesías, de Cristo. Cristo viene. Ahora, Él ya vino y los suyos no le recibieron, pero Cristo vendrá por segunda vez en el rapto por su iglesia. Entonces, hay la esperanza, mi Cristo viene. Seguimos, verso 11, como pastor. Vamos a ver ahora los atributos de Dios. Algunos, Dios es como un pastor. ¿Y qué hace él como buen pastor? A su rebaño lo cuida, lo guía y lo alimenta todos los días. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces Dios como nuestro pastor, mis hermanos, se ha comprometido para con nosotros que somos sus ovejas a cuidarnos, a guiarnos y a alimentarnos a través de su palabra. Dios como pastor. Y luego vamos al versículo 12 y comienza con una serie de preguntas para resaltar a través de estas preguntas el carácter de Dios. Seguimos contemplando la grandeza de Dios. Verso 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Levanta tus ojos y ve, Dios es el creador y es tan poderoso que Él creó todo el universo, y aquí nos da 3 ejemplos. Número 1, Dios sostiene en la palma de su mano los océanos. Está destacando la grandeza de Dios. 2, Dios mide los cielos con una mano. Y 3, Dios sabe cuánto pesa la tierra. Comienza a enfocarlos hacia el Señor. O sea, deja de poner tu mirada ya en tu cautiverio, en tu disciplina, en las naciones enemigas, y ahora ve aquí a tu Dios. Es tan poderoso este Dios, ¿verdad? Y tan majestuoso, que ve lo que hace con la naturaleza. Verso 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Que destaque aquí que el Espíritu Santo es sabio. Es sabio. ¿Quién le enseñó al Espíritu del Señor? ¿Quién le aconsejó a Dios? Y sabe usted lo siguiente, es Dios no necesita el consejo de nadie. De nadie. Usted y yo sí, pero Dios no. Dios nunca le pidió consejo a nadie porque Él es perfecto. Y Él se ha comprometido a través de su Espíritu Santo, como dijo Jesús, cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. Nadie aconsejó a Dios, Él lo sabe todo. Verso 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Es decir, Dios todo lo sabe, Dios es omnisciente. Dios es omnisciente, todo lo conoce. Él sabe todas las respuestas, Él sabe todas las opciones. Pídele a Él entonces sabiduría, pídele a Él entonces consejo. Él sabe desde que te levantas en la mañana hasta que vas a dormir todos los pensamientos que vas a tener durante el día y los que tuviste. Él sabe todo. Lo que vamos a pensar el día de mañana, lunes, lo que vamos a hacer, Él conoce todo. Esa es la omnisciencia de Dios. Por eso el Señor, como sabe todo de antemano, nos va diciendo, cuidado por aquí, porque aquí vas a tener un tropiezo, entonces toma esta decisión. Él es sabio. Dios es omnipotente, verso 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Verso 17. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Su omnipotencia. Ahora habla aquí de las naciones. ¿Por qué habla de las naciones?
porque había naciones enemigas. Entonces le dice el Señor, no te preocupes, las naciones son como un grano de arena en el desierto para mí, no temas, punto. Su grandeza, su fuerza, su dominio, su gobierno está aún sobre los reyes. Dios es grande. Verso 16, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Sabes? Todos los corderos o animales que se le quieran ofrecer a Dios, con nada de eso se podrá cumplir plenamente su justicia. Porque la justicia de Dios y el perdón de Dios, dice, y el agradar a Dios, no bastan todos los árboles para quemar la ofrenda, ni todos los animales del Líbano bastarán para ofrecerle al Señor o agradarle. Ahora, ¿a qué nos lleva eso? Aquí hay solamente un solo sacrificio que Dios valida: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese solo sacrificio, dice Hebreos, con un solo sacrificio Dios hizo perfectos para siempre a los santificados. El sacrificio de Cristo solamente es lo único que pudo satisfacer la justa ira de Dios, y es lo único que pudo darle a Dios esa satisfacción de decir: el pecado ha sido pagado, a través de la única ofrenda que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, mis hermanos, toda nuestra adoración, todo lo que al Señor le rendimos, todo lo que al Señor le traemos para pedirle perdón es a través del sacrificio de Cristo Jesús. Usted se acerca a Dios no por cuán bien se portó usted. Usted clama a Dios no porque hizo muchas obras y merece que Dios le bendiga mucho, no. Usted se acerca a Dios en base a los méritos perfectos de Cristo, amén. Sí, hermanos, porque en la semana, dígame, ¿quién vivió de manera perfecta esta semana pasada? Levante la mano. Ninguno. Entonces, ¿por qué nos acercamos a Dios? Por los méritos de Cristo, amén. Señor, vengo a ti, no por mis méritos, que ni los tengo, Señor. Traté de portarme bien, pero Señor, fallé, me equivoqué, X. Pero Señor, vengo en base al único mérito que te agradó a ti y que satisfizo tu justicia a través de Cristo Jesús. A través de Él nos acercamos, siempre, siempre, siempre. Ahora, verso, Isaías 40, verso número 26, vamos, permítame tantito, al 26, a ver, ok, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, todas llamas por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Mis hermanos, pregunta Pablo, ¿y quién es competente para estas cosas? ¿Y quién es suficiente? Nadie. Nuestra suficiencia y nuestra competencia proviene de Cristo. Estamos bajo un nuevo pacto. Entonces, gracias a Dios que es a través de Cristo que Dios nos hace competentes para la vida en Cristo, para vivir como Él quiere. Ahora también dice en el versículo 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Ahora, aquí tenemos un dato muy interesante, ¿verdad?, de la ciencia. ¿Quién le dijo a Isaías que la tierra era circular, que era esférica? Aquí dice, Dios está sentado sobre el círculo, cuando se creía que la tierra era plana o era cuadrada. Qué interesante, ¿verdad? ¿Quién inspiró eso a Isaías? Pues Dios le dijo que la tierra era redonda, ¿verdad? Dios está sentado sobre la circunferencia de la tierra. ¿Qué nos dice esto? Que Dios es soberano y que Dios gobierna y controla todas las cosas. Hermanos, escuchemos bien esto. Ninguna circunstancia está sobre Dios, ninguna. Él está sobre las circunstancias, por eso Él está sentado. Pero cuando no creemos eso, todo el tiempo estamos nerviosos, como que Dios no controla las cosas y las situaciones. Hermanos, Dios lo tiene todo bajo control, aún la maldad, aunque parezca que está desbordándose, y en cierto sentido sí se está desbordando, pero Dios controla las cosas y Dios usa todo eso aún para su gloria. ¿Difícil de entender? Sí, de acuerdo. Verso 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó
mi juicio, bueno, otro punto, Dios ve tus dificultades. Dios ve tus dificultades. Dios sabe cómo sentimos, Dios sabe cuáles son nuestros temores, Dios sabe cuáles son nuestras preocupaciones, porque simple y sencillamente Dios todo lo sabe y Dios es compasivo. No solamente lo sabe, sino que Dios es compasivo. Entonces, no digas, Dios, ya te olvidaste de mí, Dios ve mi sufrimiento, pues Dios entiende perfectamente el sufrimiento de cada uno de nosotros. Y no se hace de la vista larga, ¿verdad? O simplemente lo entiende y usa todo eso. Verso 28. No has sabido, no has oído que el Dios eterno, ¿verdad? O sea, Dios es eterno, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se cansa con cansancio, y su entendimiento que no hay, ahí está. El entendimiento de Dios nunca nadie lo entenderá al 100%, ni aunque estemos en la eternidad, porque Él es infinito. Ahora, aparte ahí, vamos a 2 versículos, por favor, que están en Job. Job 11. Al hablar acerca del entendimiento, ahora mis hermanos, por eso dice el Señor, mis planes y mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y que tus caminos, ¿verdad? Así es que Job 11, verso 7, del 7 al 9, Job 11, 7, pregunta, ¿descubrirás tú los secretos de quién? ¿Sabía usted que hay muchos secretos de Dios? Por supuesto, hermanos. ¿Qué hubo antes de la eternidad? Y, bueno, ¿y por qué y cómo es que ha existido siempre Dios? Bueno, hay muchos secretos que quizás Dios algún día nos los irá revelando, si Él quiere, sí. Continúa, ¿llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? O sea, ¿eres más santo que Dios? ¿Eres más perfecto que Dios? Claro que no. Verso 8, es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profundo que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Así es la perfección de Dios, los secretos de Dios. Que si usted va a querer aquí averiguar los secretos de Dios, olvídese. Va a quedar ahí con la incógnita toda la vida. Por eso, mis hermanos, Dios no nos pide que entendamos todas las cosas. Dios nos pide que confiemos en Él en todas las cosas. Es muy diferente. Claro, algunas cosas las vamos a entender, por supuesto, pero otras más vale que confiemos y digamos, Señor, tú eres bueno, confío en ti, amén. Y a otro lado, vámonos. Porque si siempre va a estar cuestionando, ¿y por qué falleció mi tío? ¿Y por qué me despidieron del trabajo? ¿Y por qué vivo donde vivo? ¿Y por qué nací con este color de...? Pues, ¿qué? Está bien que sea filósofo, pero deje de profundizar tanto y ponga los pies en la tierra y su confianza en el Señor. Job 33:13. Job 33:13 dice aquí, ¿por qué contiendes contra Dios, contra Él? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones, punto. ¿Y qué? Y si Dios te explica algo de por qué sucedió, ¿qué? ¿Ya vas a estar tranquilo y en paz? ¿Y le vas a obedecer? No, no se trata de eso. Y Dios no tiene por qué rendirnos cuentas, mis hermanos. Nosotros somos los que le rendimos cuentas a Dios. ¿Sabe usted que a veces hay creyentes, digo yo no sé si sean cristianos o no, pero creyentes que estuvieron un tiempo en las iglesias y tuvieron una tragedia, tuvieron una situación fuerte y a ver, Dios contéstame, ¿por qué esto y por qué aquello? Y como Dios no les contestó, se fueron y terminaron negando a Dios. Así pasa, lamentablemente. No han entendido que Dios no tiene por qué darle cuentas a nadie. Y de hecho, entre paréntesis, nunca le dio Dios cuentas ni explicaciones a Job de por qué le pasó lo que le pasó. Claro, usted y yo ahora lo entendemos, pero Job no. Pero a Job le bastó ver la gloria de Dios a través de ese torbellino, y cuando Dios comienza a cuestionar a Job y a platicar con Job, Job se quedó callado, punto. Y sus conflictos y sus dilemas y sus porqués, cuando vio la grandeza de Dios, se quedó callado, punto. Muchos dirán, ay, cuando yo llegue al cielo le preguntaré al Señor, ¿y por qué? Cuando usted llegue al cielo se va a quedar callado y va a adorar a Dios. Al ver su grandeza, su santidad, su amor perfecto, usted va a estar adorando y adorando y adorando a Dios. Y ya sus preguntas infantiles de aquí de la tierra aquí quedarán, punto. Pero como vemos todavía muy terrenalmente, muy debajo del cielo como Salomón, pero cuando entendamos el plan de Dios, hermanos, entonces nunca dejaremos de alabar y de bendecir a Dios. Bien.
Y en penúltimo lugar, Isaías 40, verso 18. Aquí pregunta, Isaías 40, 18, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Bueno, esta es la necedad completa. Número 6. Cuida de no distorsionar la imagen de Dios. Cuida de no distorsionar la imagen de Dios. Pregunta, ¿a qué me estás haciendo semejante? Dice el Señor. ¿Qué imagen? O sea, ¿qué imagen tú te estás formando de Dios? Mis hermanos, la imagen que usted tenga de Dios, es decir, la perspectiva que usted tenga de Dios va a afectar su vida cotidiana. Entonces, más vale que usted tenga la perspectiva bíblica de Dios, porque Dios es la fuente de todo. Y si usted tiene una imagen torcida de Dios, pues usted entonces caminará de manera torcida. Verso 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Entonces, número 1 sobre este punto, no te hagas un Dios conforme a tu conveniencia. Hoy muchas personas dicen esto, pues yo creo un Dios, pero de esta manera y que aquí, que allá, pues te estás haciendo un Dios para el usuario, ¿verdad? A tu medida, que se amolde a tus gustos, y esto sí, tienes un Dios de buffet, ¿verdad? Esto sí de Dios, esto no, esto sí me gusta de Dios, esto no. Pues lo estás haciendo a tu manera, y sabes, no funciona. Número 2, no ignores entonces la verdadera naturaleza de Dios. No ignores la verdadera naturaleza de Dios. Verso 21, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? O sea, ¿no sabes el del Dios bíblico? ¿No has escuchado de él desde el principio? Desde Génesis, Dios comienza a revelarse, entonces conoce al Dios bíblico, no ignores su verdadera naturaleza. Bueno, hay muchos creyentes que se han vuelto en sus religiones, pues iglesias pseudocristianas, muy supersticiosos. Lamentablemente los han torcido y les han dado una imagen de un Dios distorsionado y de un Dios que está para ser nuestro esclavo. Y cuando un creyente no entiende y no confía en la grandeza y en la suficiencia de Dios, ¿sabe lo que hace? Va a hacer lo que dice aquí en Isaías 31:1. Eso es lo que va a hacer. Cuando el creyente no conoce al Dios bíblico y no confía en él, entonces va a ir a Egipto. Isaías 31:1 dice aquí, hay de los que descienden a Egipto, recuerda que Egipto es un tipo del mundo, por ayuda, y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, en jinetes, porque son valientes. No miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Cuando alguien no sabe de la suficiencia de Dios, de la suficiencia de Cristo, no cree que Dios sabe cómo solucionar sus problemas, entonces voltea al mundo y el mundo pues le va a dar sus herramientas del mundo, que son efímeras o que son simplemente paliativos o que son muletillas. O toda la vida va a andar con sus muletillas, cuando Dios puede sanar esa rodilla, cuando Dios puede sanar tus piernas y decir, vete en el camino derecho, adelante, camina bien, levántate y anda. Pero cuando no conocemos al Dios de Israel, al Dios bíblico, pues necesitamos muletillas, hermanos, y a ver que autoayuda y que autosuperación y que hipnosis y que tú puedes, y doctrinas de la nueva era, ¿verdad? Obviamente todas capeadas, disfrazadas, para hacernos pensar que sí podemos sin Dios. Dice el Dios Santo, no me compares con otras deidades, soy único. Y finalmente, hermanos, vamos a Isaías 40, verso 39. Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40, 29. Y aquí viene el punto. ¿Cómo estás en tu caminar? ¿Te sientes ya cansado? Ya a veces tú dices, ya Señor, ya no puedo, ya se acabó. Puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, puede ser la lucha con tus hijos, lo que sea. Tú dices, ya Señor, me quemé, ¿verdad?
ya no tengo ganas, no tengo aspiraciones, no tengo ánimo, quizás está usted en una depresión, ¿verdad? Pero dice el Señor, Dios da esfuerzo al deprimido, Dios da esfuerzo al que no tiene esperanza, Dios fortalece al que no tiene fuerzas, ninguna fuerza. Dios es especialista en volver a llenar, mis hermanos, el tanque del corazón. ¿Qué combustible? Su palabra, su Espíritu Santo, su presencia, su evangelio, su fortaleza. Verso 31. Pero, dice, verso 30, los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Sí, es parte de la vida. Dice, pero, ¿verdad? Pero los que esperan a Jehová, o sea, los que confían en Jehová, esa diría una traducción más actual, los que confían en Jehová tendrán, ¿qué? Nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quizás alguien vio aquí las 3 etapas de la vida, quizás, ¿verdad? Jóvenes que tienen toda la energía y están volando. Edad mediana, cuando ya la gente pues ya dejó de volar y comienza ya mejor a correr o a trotar. Y los ancianos que ya no pueden tampoco volar ni trotar, sino simplemente caminarán. Bueno, cualquiera que sea su etapa, Dios es suficiente para darle a usted la energía y las fuerzas que necesita. Amén. ¿Cómo están sus fuerzas? Renuévelas y pídale al Señor que Él vuelva a llenar de esa fe, de esa esperanza, de ese ánimo, de ese amor, de ese consuelo, de ese Señor, de ese gozo. Señor, aquí estoy, ¿verdad? Y Dios, que es un Dios bueno y misericordioso y poderoso, sin duda alguna que nos dará nuevas fuerzas. Los que confían en el Señor, amén, nuevas fuerzas tendrán. Padre, gracias por tu palabra. Y Señor, pues estamos aquí, y tú sabes el corazón de cada quien, cómo está en estos momentos, tanto en nuestro espíritu como en nuestras emociones, o aún nuestros pensamientos, que tal vez, Señor, nuestra mente se ha desgastado, se ha llenado de cosas que no, pero aquí estamos, Padre Santo, pues apropiándonos por fe de estas promesas, los que esperan, los que confían en ti, mi Señor, nuevas fuerzas tendrán para continuar en el buen camino, para continuar en la carrera que tenemos por delante, para continuar, Señor, pues quizás algunos volando, otros corriendo o trotando y otros caminando, pero Señor, siempre con el ánimo y con la fe de que tú guías cada día nuestro caminar, de que eres nuestro buen pastor, nos alimentas, nos cuidas, nos guías, y cuando estamos cansados, Señor, pues nos llevas en tu pecho, nos cargas en lo que volvemos a reponernos, en lo que volvemos, Señor, a fortalecernos. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Dios, porque eres majestuoso, poderoso, lleno de misericordia, eres santo, justo, lleno de gracia. Te adoramos, Señor, exaltamos tu nombre. Permítenos confiar cada día en ti y ver tu guía y tu poder, Señor, y tu gracia. Y gracias, Señor Jesucristo, porque tú has sido el único sacrificio perfecto a nuestro favor, a través del cual podemos acercarnos al trono de la gracia del Padre y hallar misericordia y hallar ayuda para el oportuno socorro. Señor, que nuestras fuerzas sean renovadas para que podamos vivir con gozo, con valentía, con poder, con vigor, compartiendo tu palabra, Señor, sin temor alguno, sabiendo que tú eres quien convierte los corazones y nosotros somos instrumentos para compartir las buenas noticias. He aquí vuestro Dios, el Dios de la Biblia. Y Señor, usa nuestras vidas para que también podamos guiar a otros en tu camino. En el nombre de Jesús. Amén.